Es decir, pasamos los 12 años, o pasamos de los 10 años ya, y no han hecho absolutamente nada, pero absolutamente nada, con el tema del agua potable. A esta mente silvestre sin estrenar, o sea, una mente así lisita, igual que la calva que tiene, porque no la ha estrenado mentalmente, se le olvidan varios detalles de lo que ha sucedido en el tema del agua. No son 10 años ni 12 años. No. La ESMAD nació el 18 de abril de 2019. Abril de 2019, abril de 2020, un año, abril de 2021, 2 años, y lo que ha corrido de abril acá. Eso es lo que tiene de vigencia ESMAD. Ese es el primer punto que hay que aclarar. La ESMAD no tiene 50 años, tiene 2 años y unos mesecitos. Pero la historia yo se la voy a resumir muy rápidamente porque muy seguramente usted no la conoce. Mire, en agosto de 2014, fruto de unas reuniones, de unos consejos de gobierno que se hicieron en Soledad Atlántico en relación con la crisis del agua de la época a la que yo asistí, allá se definió que un proyecto que venía muy bien consolidado, muy bien armado desde el año de 1991, cuando estaba, creo que era el Corpes, y lo dirigía una señora que se llama Luz Elvira Angarita, que es hoy la directora territorial de Parque, se hicieron los primeros estudios y decían que las soluciones del agua Santa Marta debían provenir de Huachaca y Don Diego. El alcalde entonces, Carlos Caicedo, asumió el reto y dijo, esa es la solución, entonces vamos a cumplirla, y mire lo que dijo. Vamos a adelantar una captación superficial de agua del río Huachaca. Esa captación superficial de agua del río Huachaca implica una inversión muy importante, pero permitiría ingresar cerca de 400 litros por segundo al sistema. Directamente enviaríamos esa agua a la planta de Mamá. Pero resulta que a eso había que atravesarle un negocio, y entonces se sumaron los Díaz Granados, que eran los patrones de ESMAD, Corpamar, que estaba manejada por los Díaz Granados, Metro Agua, que era súbdita de los Díaz Granados y pertenecía a la filial delincuencial de un cartel, Isabel II, con la AAA, que por bueno, ahí están presos un pocotón de gente que quisieron multimillonarios por quedarse con las platas de los acueductos, dentro de eso el de Santa Marta, y con el grupo INASA, que fue lo que se hizo. Y se sumaron con Findeter. Pues bien, Metro Agua con Findeter sacaron 500 milloncitos y se inventaron un estudio de la solución definitiva del agua con la Universidad de los Andes. Y entonces hicieron ruedas de prensa y nos anunciaron que la solución de agua no era Huachaca, no era Don Diego, sino el río Magdalena. Inquietudes que nos surge de la presentación hecha por Planación Nacional con relación a la implementación de un esquema de alianza público-privada para resolver de manera definitiva los problemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Santa Marta. En buena medida, el director nacional de Planación, el señor ministro de Vivienda y el señor alcalde de Santa Marta avanzaron en esas respuestas que estábamos esperando, aunque todavía quedan cosas por resolver muy serias, gruesas, como es la relocalización de una población importante que está asentada hoy de manera subnormal sobre las rondas de los ríos, y que eso impide su legalización y su conexión formal a la red de acueducto y alcantarillado, y eso va a tener unas repercusiones y un costo importante en la ejecución del proyecto de APP. Por el resto, no me queda sino agradecer la presencia del alcalde, del señor director de Planación y el señor ministro, toda vez que atendieron este llamado y avanzamos en la claridad que estábamos buscando en buena medida. Sin embargo, creo que es importante resaltar que esta, a pesar de que suene regional, de salir bien, esta propuesta de APP para Santa Marta puede servir de modelo para otras ciudades intermedias del país que estén en una situación igual o peor que la que hoy tiene Santa Marta. Pues eso finalmente se lo llevaron debajo del brazo los Díaz Granados, se fueron a hablar con su amigo Santos, y el señor Santos finalmente dijo, no, ya tampoco es Huachaca, los Díaz Granados en Santa Marta me dicen que es el río Magdalena, entonces será el río Magdalena, y nos vino a vender esto. Y la tercera solución también va en camino. Se va a hacer lo que se llama una alianza público-privada, se van a licitar en febrero 22, es decir, en unos días, lo que llaman los diseños, los estudios y diseños sobre ese acueducto
que va a conectar a Santa Marta con el río Magdalena para que nunca más los samarios tengan que padecer de falta de agua. Pero el impulso que Santos le estaba dando al proyecto estaba quedando muy corto, había que meterle más energía y en el negocio tenían que participar más del narcoclán, porque no podían quedar con el negocio solito los Díaz Granados libres. Entonces terminaron metiendo a Vargas Lleras, que entonces era el vicepresidente de la República, con su ministro de Vivienda, y al Mello Cotes, con el clan de los Cotes, exactamente, el del narcotraficante denunciado Álvaro Cotes Vives. Y ellos vinieron, hicieron una rueda de prensa y nos hicieron el superanuncio. Pero la otra buena noticia es que a partir de enero iniciamos el proceso de contratación de la solución definitiva para el acueducto de Santa Marta, que será la toma del río Magdalena. No hay que olvidar que la mente silvestre extra de Radio Galeón es súbdito, es alfil, es lacayo de este señor, del Mello Cotes. ¿Sí ven por dónde entra el agua al coco? Pues bien, estos señores vendieron el humo de la APP del río Magdalena. Se inventaron el estudio, se inventaron la necesidad y adivine quiénes presentaron la APP. Sí, INASA, ¿de la mano de quién? De Rosa Cotes. Con lo que no contaban era que el entonces ministro de Vivienda no le iba a jalar al proyecto. ¿Y por qué no le jaló el proyecto? Entre otras cosas, porque habían metido ahí, dentro de la famosa solución, al río Toribio y al río Córdoba, y esos dos ríos torrenciales que dependen finalmente del régimen de las lluvias y ofrecerían solamente capacidad de agua por 3 meses al año. Los otros 9 no había explicación. Y pasó lo que ellos nunca contaron, que se los iban a devolver, que le iban a decir que no. Vea pues, ahí está la cartica. Ese negocio entonces, que era de los Díaz Granados, con los Cotes, con INASA, los del cartel ese delincuencial que están presos sus directivos, tenían el negocio, se inventaron eso y por eso nos acabaron la posibilidad de mirar a Huachaca. Durante todo el gobierno de Santos quedamos en eso. Santos se gastó, por el gobierno nacional, otra platica implementando el famoso proyecto de la APP. Al final de su gobierno terminó diciendo: señores, aquí les entrego en fase 3 el proyecto, pero no les doy la plata. No la tengo. Y se fue, se despidió. En campaña, el señor Honorio Enríquez, el del pollito frisbee. Gracias, Polo Polo. Bueno, ¿y cómo lo vamos a celebrar? Con pollito. Vamos a comer pollito frisbee. Bueno, ese se llevó a Duque en campaña pescadito y mire lo que dijo Duque. Ser el presidente que se comprometa con esta ciudad a apoyar que tengamos el acueducto, el alcantarillado y el suministro de agua para quienes más lo necesitan. Y entonces todos los narcoclanes políticos del Magdalena estaban felices. ¡Wow! Vamos a tener el billetico. Duque nos los va a facilitar, pero se fregaron. Resulta que a los pocos meses el gobierno Duque dijo: no, a ese proyecto no le jalamos. Y entonces se vino el ministro Malagón a Santa Marta y dijo esto. El tiempo para grandes planeaciones, para la estructuración de proyectos faraónicos. Vamos a hacer intervenciones en el 2019, el transbordo que nos va a permitir traer, captar desde el río Huachaca y potabilizar ya en las plantas de tratamiento que tenemos. Son en total 4 intervenciones que nos van a dar 800. Una vez Malagón dijo eso, pues entonces Martínez dijo: volvamos a lo que había dicho Carlos Caicedo en el 2014. Vamos a mirar al río Huachaca. Y se sentaron con Malagón. Ahí está la foto, mire, no miento, en el Hotel Hilton aquí en Santa Marta. Y se pusieron juiciosos a hacer la tarea, que cuáles proyectos podían ir haciendo de acuerdo a los recursos que se podían contar, por las limitaciones de los recursos, y quedaron los conjuntos de proyectos que debían hacerse en una servilleta. Esa es la servilleta, la foto de la servilleta. Pues bien, entonces cuando ya estaba todo listo y esperábamos de que el gobierno nacional finalmente nos cumpliera la promesa de Duque en pescadito de la mano del pollito frisbee de Honorio, resultó con que no. En enero nos dijeron:
No, venga, yo solamente les voy a aportar 200 mil millones de pesos, pero les voy a dar, eso fue en enero del 2019, 20 mil millones anuales por 10 años a partir del 2021, es decir, espérense 2 añitos, y nosotros le damos la platica, ahí está la carta, yo no miento, mire, 20 mil millones anuales, eso es nada, era ridículo, la solución del agua volvía a frustrarse. Entonces, ¿qué hizo Martínez? Pues fue a hablar con los concejales responsablemente y conociendo la situación de la ciudad, decidieron, hombre, no dependamos más del gobierno nacional, saquemos nuestra platica y aprobaron unas vigencias futuras por 1.1 billones de pesos. Y esa platica que ya estaba ahí consolidada para ser utilizada en las soluciones definitivas se volvió un pastel muy rico para estos narcoclanes del Magdalena. ¿Y sabe qué pasó? Que sacaron a Martínez en marzo de 2019, o sea, un mes después de haber logrado aprobar el 1.1 billones, ese pastel delicioso se lo querían comer todos estos tipos. ¿Y qué trajeron? Pues trajeron nada más y nada menos que al Minion a Rugeles. Y Rugeles, en su primer acto de gobierno, una vez posesionado, al día siguiente se fue a Aracataca a un consejo comunal, de esos de los que hacía Duque antes, que ya poco le vemos hacer, y el señor Rugeles nos dejó abismados. El proyecto que había que revivir era el del río Magdalena. No eran las soluciones y todos, pero ¿cómo así? Si el ministro de Duque dijo que ese proyecto era irrealizable, que eso no se podía hacer, ¿cómo así? Entonces devolvió el proyecto del río Magdalena, óigalo. Por eso el alcalde encargado asegura que la solución definitiva pasa por la construcción de un acueducto regional. Cuya fuente aún está por definirse. Puede ser río Magdalena, pueden ser las desalinizadoras, puede ser agua de la Sierra Nevada. Y entonces esta solución definitiva, donde este tipo ni siquiera sabía cuánta agua había que recoger ni nada de eso, no tenía ni idea, estaba obedeciendo órdenes de los narcoclanes del Magdalena, lo que hizo fue devolvernos al río Magdalena para revivirle el negociado a estos tipos. Y cogió y rompió literalmente, rompió todos los documentos sobre los cuales se habían estructurado las soluciones para el río Huachaque y Don Diego y las aperturas que se estaban haciendo para la ampliación del Roble y todo lo demás. Todo eso lo volvió trizas. Pero como los concejales se dieron cuenta que este tipo lo que iba a hacer era un negociado con el 1.1 billones para repartírselo entre los narcoclanes, los concejales responsablemente dijeron, echamos esto para atrás, y no entregaron el 1.1 billones, se perdieron. Los concejales dijeron, no va a haber esa platica. Entonces, ¿qué hizo el Minion El mismo día que se entraba en operaciones la SMART, firmó esta acta, mírela. Esta acta, firmada por este señor el 18 de abril, donde reventó la tarifa de la SMART, la puso por debajo de sus costos de operaciones, cosa que era ilegal, y de esa manera le generaba un hueco fiscal a la empresa para quebrarla y forzar así entonces la intervención. O sea, es decir, el tipo dijo como Calígula, si no es para mí es para nadie, y la incendió, la trató de acabar. Con lo que no contaban era que Rafael Martínez iba a regresar, porque ellos apostaban a que nadie regresaba. Cuando Rafael Martínez regresa, encuentra este tremendo desastre y trata de reactivar las soluciones definitivas. Esa es la razón por la cual todos estos años, desde el agosto de 2014 hasta la salida de Rafael Martínez, no se pudo desarrollar los proyectos, porque había pasado eso, los narcoclanes se habían atravesado. El mismo narcoclan al que pertenece la mente silvestre esta de Víctor Polo de Radio Galeón, que él hace parte de ese narcoclan, de ese cartel. Y entonces a Virna Johnson le ha tocado casi que rearmar las piezas nuevamente, pero con la dificultad de que encontró un hueco fiscal muy serio dentro de la SMART y le ha tocado estos años recomponerlo hasta el punto de que esta semana la Superintendente de Servicios Públicos reconoció que el ejercicio financiero que se ha venido haciendo es aceptable, se ajusta de nuevo la tarifa a su valor real, no aumentaron la tarifa, llevaron la tarifa a su valor real, a lo que debía ser, porque el Minion la bajó. Y hoy se está tratando de salir adelante con los proyectos. ¿Pero qué está sucediendo?
Pues resulta que hay un grupo de diputados que pertenecen al cartel de la salud y que están dispuestos por razones de odio y en obedecimiento a sus jefes políticos a no dejar pasar ningún proyecto. Dentro de esos, las vigencias futuras para el Plan Departamental de Agua, donde Santa Marta tiene asignados 50.000 millones de pesos para las soluciones definitivas. Ah, ¿que quiénes hacen parte de ese cartel? Pues empecemos por el yerno de la mente silvestre Víctor Polo. ¿Ustedes saben quién es el yerno de Víctor Polo? Yair Mejía. Sí, señor, Yair Mejía. Por eso que lo entrevistan cada rato. Y detrás de Yair Mejía está Pulgarcita, la vocera del confeso delincuente Eduardo Pulgar. Véala ahí. Sí, y detrás de ellas también está la actual presidenta de la Asamblea, la señora Claudia Patricia Aarón, la coneja, porque es la vocera, sí, del clan de los conejos. Y detrás de ello está su hijastro y otros diputados, incluso el violador el violador que está denunciado por violar a una funcionaria de la alcaldía de Ciénaga cuando él era funcionario de la alcaldía de Ciénaga. Y esta gente se ha dispuesto a hundir el proyecto ese por tercera vez. Por tercera vez. No solamente han hundido las propuestas para solucionar las crisis de agua en los municipios, sino también la de Santa Marta. La de Santa Marta, usted, ni yo, ni los demás amarios, ni quienes vivimos en Santa Marta, podemos ver realizado al corto plazo las soluciones a la crisis del agua, porque esta mafia, liderada por este cártel, dentro de esos, el yerno de Víctor Polo, Yair Mejía, sí, el pollito frisbee de Honorio Enríquez, han hundido el proyecto. Entonces, no diga que en los últimos 10 años no se ha hecho nada, se ha hecho mucho, se ha tratado de hacer mucho, pero gente como usted, Víctor Polo, son los que se han atravesado para que las soluciones no estén y usted seguir montando un discurso que valide la inoperancia y las mafias de las que usted se sirve.